Vamos a ver cómo afrontar un ejercicio de probabilidad. Distinguir cuándo es una probabilidad normal, cuándo es una probabilidad condicionada, cuándo es probabilidad total, cuándo tenemos que aplicar la regla de Bayes. Vamos a afrontar el mismo ejercicio con diferentes preguntas. Empezamos. En la recepción de un hospital se atiende a toda persona que entre en un día. Y en un día entran 300 personas, por ejemplo. De esas personas, 50 van a traumatología, 150 a enfermería y 100 a urgencias. Y nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente vaya a traumatología? ¿Cuál es la probabilidad de que vaya a enfermería? ¿Y cuál es la probabilidad de que el paciente vaya a urgencias? Son probabilidades normales, donde tenemos que indicar la probabilidad de que ocurra un suceso es igual a los casos favorables partido de los casos posibles. Por lo tanto, la probabilidad de que vaya a traumatología, que le vamos a indicar como la probabilidad de T, traumatología, es igual a 50 personas que van a traumatología de las 300 que entran en el hospital. Eso es un sexto, que es aproximadamente 0,16. Luego tenemos la probabilidad de que entren en enfermería, que es el número de casos favorables, que son 150, partido de 300. Esto es un medio, que es 0,5, 50%. Y por último, tenemos la probabilidad de que entren en urgencia. Vamos a indicarlo con la U, que son 100 personas de las 300 que entran en el hospital, que van a recepción. Es un tercio, que es aproximadamente 0,33, que sería el 33% aproximadamente de los pacientes que entran en el hospital, que van a recepción. Hasta ahí, bien. Luego, si nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente vaya a traumatología o enfermería? En estos casos hay que ver la frase del enunciado, de la probabilidad que nos piden. Si es una O, será la unión. Si es una I, será intersección. Por lo tanto, sería la probabilidad de que un paciente vaya a traumatología o vaya a enfermería. Aquí tenemos un problema. ¿Cuál es la probabilidad de la unión de que vayan a traumatología o enfermería? Tenemos dos fórmulas, dependiendo de si los conjuntos son dependientes o independientes. En este ejemplo no nos dice si son dependientes o independientes. Es decir, si por ejemplo un paciente puede ir a dos áreas diferentes, por ejemplo si un paciente pudiese ir a traumatología y a enfermería, entonces serían dependientes. Al ser dependientes, la fórmula sería la probabilidad de que vaya a traumatología más la probabilidad de que vaya a enfermería menos la probabilidad de que vaya a las dos. La intersección. Y en el caso de que fuesen totalmente independientes, este término nos sobraría. Aquí en el enunciado no lo deja claro. No dice si de las 50 personas que van a traumatología han ido solo a traumatología o han ido
también a otro área, a otro departamento. Por lo tanto, en este caso, tal como está el enunciado, no se podría hacer esta probabilidad, porque no sabríamos qué fórmula utilizar. Entonces, solo esta parte sería cuando los términos, cuando los sucesos son independientes. Y entero cuando son dependientes. Si ahora el enunciado nos dijese la coletilla, téngase en cuenta que una persona que entra en el hospital no puede ir a dos consultas diferentes. Ya sabemos que son términos independientes, por lo tanto, tendríamos que utilizar la fórmula de los independientes. Por lo tanto, la probabilidad de ir a traumatología o enfermería, la unión, será la probabilidad de ir a traumatología más la probabilidad de ir a enfermería, que como vimos antes era un sexto más un medio. Esto es igual a 4 sextos, 2 tercios, que es aproximadamente 0,66 periódico. El 66% de los pacientes que van a recepción van a un área o a la otra. Ahora nos pregunta, el 40% de los pacientes que van a traumatología son hombres. El 40% de los pacientes que entran en enfermería son mujeres. Y el 55% de los pacientes que entran en urgencia son hombres. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente que vaya a un servicio concreto, por ejemplo, enfermería, sea hombre? Por lo tanto, la probabilidad de que un paciente que ha entrado en enfermería sea hombre. Entonces, la probabilidad de que sea hombre sabiendo que ese paciente ha entrado en enfermería. Aquí tenemos un dato que dice que el 40% de los pacientes que entran en enfermería son mujeres. Por lo tanto, el otro 60% serán hombres. La probabilidad será 0,6. ¿Y si en vez de enfermería fuese traumatología? Pues sabiendo que un paciente ha entrado en traumatología, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Condicionada. Es la probabilidad de que ocurra un hecho sabiendo que ha sucedido uno previamente. Este nos lo dice también el enunciado, pero esta vez directamente. El 40% de los pacientes que van a traumatología son hombres. Entonces, 0,4. Y por último, la probabilidad de que un paciente que ha entrado en urgencia sea hombre sería la probabilidad de hombre condicionada a que ha entrado un paciente en urgencia. Nos lo dice también el enunciado, que es el 55% de los pacientes. Ya lo tendríamos. Ahora nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente que vaya a recepción sea hombre? Sabemos que hay 3 áreas diferentes. Conocemos las probabilidades condicionadas de que sea hombre en función del servicio que se ha elegido. Eso es probabilidad total. La probabilidad total nos dice que si tenemos 3 departamentos o 3 áreas, tenemos que sumar la probabilidad de que un paciente entre en un área y que encima sea hombre. Por lo tanto, será el sumatorio de que sea hombre conociendo el área en el que ha entrado por la probabilidad de ese área.
ese sumatorio va a tener 3 términos, porque tenemos 3 áreas. Por lo tanto, la probabilidad de que sea hombre va a ser la probabilidad de que sea hombre, sabiendo que ese paciente ha entrado en enfermería, por la probabilidad de que entre un paciente en enfermería, más la probabilidad de que sea hombre un paciente que ha entrado en traumatología, por la probabilidad de que un paciente vaya a traumatología, más la probabilidad de que el paciente sea hombre sabiendo que ha entrado en urgencia, conociendo ese dato, por la probabilidad de que un paciente vaya a urgencia. Esto nos da los datos que lo teníamos antes, 60% aquí, el 0,5, 0,4 por 0,16 más 0,55 por 0,33. Esto nos sale un resultado de 0,5455, que es aproximadamente 54,55%. Esa es la probabilidad de que un paciente que entra en un hospital sea hombre. Pero ahora nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente hombre vaya a ir a enfermería? Es decir, entra un hombre en el hospital, va a recepción, ¿y cuál es la probabilidad de que vaya a enfermería? En este caso nos está diciendo la probabilidad condicionada de que vaya a enfermería sabiendo, el dato conocido es que el paciente que ha llegado es hombre. En este caso, cuando nos faltan intersecciones, porque la probabilidad condicionada se puede calcular de la siguiente forma. La probabilidad de E condicionado a H, de que vaya a enfermería sabiendo que es hombre, podría ser la probabilidad de la intersección, es decir, de que un paciente hombre vaya a enfermería, partido de la probabilidad de que sea hombre. Esta intersección no es tan fácil de calcular. Sin embargo, con Bayes nos dice que podríamos calcularlo fácilmente mediante la siguiente fórmula. Con el dato que teníamos antes calculado, que era el condicional contrario, es decir, la probabilidad de que sea hombre, sabiendo que ha ido a enfermería, lo multiplicamos por la probabilidad del dato que no sabemos, que queremos conocer, pero sabemos que hay enfermería, es decir, la probabilidad que se quiere conocer, partido de la probabilidad simple del dato que desconocemos. Esto si sustituimos, nos sale que la probabilidad es 0,5499, que es aproximadamente el 55% de que alguien vaya a enfermería sabiendo de que es hombre. Esa sería principalmente la diferencia entre unas probabilidades y otras.